Gracias. Gracias, presidenta. Si ha habido una iniciativa y un debate que hemos llevado a lo largo de la pasada legislatura, porque como bien se ha señalado, este es un tema que ya viene de la pasada legislatura, ha sido lo que venía relacionado con la política de menores en general, que desde Izquierda Unida seguimos defendiendo que se necesita una modificación en lo que hace referencia a cómo se entienden las políticas de menores por parte del Gobierno de Aragón, y uno de los conflictos más importantes que hemos tenido durante la pasada legislatura, al final de la misma, hace referencia a la adjudicación del COA y toda la movilización de los trabajadores y los educadores en lucha, que Izquierda Unida no solo ha apoyado, sino que ha intentado acompañar en algo que creíamos que eran unas reivindicaciones absolutamente justas. Desde Izquierda Unida consideramos que va mucho más allá del conflicto laboral. No es un conflicto laboral, sino que tiene consecuencias laborales, pero que el conflicto es un conflicto mucho más allá de lo laboral. Porque estamos hablando de menores en protección, menores de acogida, y estamos hablando de algo que es importante y que se lo decíamos a la anterior directora general del IAS, que es que la tutela la tiene el Gobierno de Aragón. Y cuando hablamos de la tutela, para que se nos entiendan fuera de esta Cámara, estamos hablando que es la responsabilidad del Gobierno de Aragón, que si le pasa algo a cualquiera de esos menores, quien es el responsable es el Gobierno de Aragón. Y por lo tanto tiene que velar por sus intereses, tiene que velar por la calidad de la prestación del servicio y tiene que velar por garantizar que están lo mejor atendidos posibles. Y nos encontramos en un momento que no solo eso no es así, sino que se van deteriorando las condiciones para que velar por la seguridad de los menores, garantizar las condiciones laborales de los trabajadores, y la realidad del día a día empeora, y empeora a través de una adjudicación en la que el pliego de condiciones, lo denunciamos por activa y por pasiva, era un pliego de condiciones absolutamente deficitario para garantizar y velar por el interés del menor, que debería ser el objetivo prioritario y fundamental. Una adjudicación que hay que recordar que esta es la segunda empresa que adjudica, porque la primera renuncia a la misma, porque con la adjudicación, como solo hemos tenido en cuenta además la calidad, solo hemos tenido como en cuenta el precio para llevar a cabo la adjudicación de la prestación de un servicio tan sensible como es este, cuando estamos hablando de menores en una situación de vulnerabilidad evidente en un servicio de emergencia, renuncia porque cree que no puede dar lugar a poder garantizar la calidad de la prestación del servicio, y se incorpora la siguiente. ¿Cómo será el tema? Que es verdad, y se sabe, los educadores en lucha llevan en huelga más de un año y no se resiente el servicio, primero por responsabilidad, porque se cree en su trabajo, porque defienden que lo más importante es el interés del menor, pero por otro lado porque los servicios mínimos de la huelga son el 100% de la plantilla. Para reflexionar. Si el servicio mínimo es el 100% de la plantilla, es evidente que la plantilla es insuficiente. Pues en el pliego, en vez de aumentar los trabajadores y los educadores, lo que hacemos es reducirlo. Reducirlo. ¿Por qué? No se sabe muy bien por qué. Yo sigo teniendo dudas, y no lo sé, si desde luego no ha sido una adjudicación con baja temeraria. Tengo dudas y desde luego no sé si se puede declarar lesividad, porque sinceramente yo creo que ha sido una adjudicación en la que no se garantiza de ninguna manera la calidad de la prestación del servicio. Tanto es así que además de rebajar el precio, en este caso se le incorporan nuevos gastos que tiene que asumir la propia empresa adjudicataria. Y digo empresa. Y estoy diciéndolo con todas las palabras cuando digo empresa. Porque a su beneficio no va a renunciar la empresa. Pero tiene que hacerse cargo de una serie de gastos que antes no se hacían, porque se encargaba directamente el Gobierno de Aragón, por ejemplo, en temas como gafas, en temas como acompañamientos de viajes porque los menores salen y hay que acompañarlos de un sitio a otro, etcétera. También hay que decir que ya últimamente, como no pagaba el Gobierno de Aragón, pues los proveedores ya no querían ni que fueran cuando ibas a pagar las gafas, porque lógicamente no pagaban o cobraban en tiempo y en forma. Y si por otro lado no hay una ratio para garantizar un mínimo de trabajadores en los diferentes horarios y turnos, pues ¿qué quieren que les diga? Yo creo que sinceramente nos encontramos ante un problema evidente. Que los educadores por responsabilidad siguen estando en huelga porque tienen claro que la adjudicación
lejos de garantizar y de mejorar la situación de los menores, va a retroceder. Y yo creo que en estos momentos tenemos que empezar a poner soluciones reales encima de la mesa para acabar con un conflicto que tiene la razón de su parte, desde luego, lo tengo claro, los educadores y educadoras del COA, que salen perjudicados los menores y que lo que necesitan, por lo tanto, es que el Gobierno de Aragón garantice que al menos... Señora Luquín, vaya terminando. Que garantice que al menos las condiciones en las que se les va a prestar el servicio a los menores nos retrotraigamos por lo menos a antes del 2011. Porque se incorpora una serie de cuestiones que son inasumibles por parte de los propios educadores y educadoras, desde lo que hace referencia a temas que tienen que asumirse directamente desde el Departamento de Educación, por ejemplo, o el tema de los gastos, que es evidente que no se puede recortar más, o garantizar o ampliar una plantilla para casos de emergencia. Y yo a eso apelo, a la sensibilidad del Gobierno, a un Gobierno y a un Partido Socialista que en la oposición no le gustaba nada ni compartía la adjudicación y compartía los pliegos de condiciones, pero ahora que tiene la responsabilidad de liderar y de solucionar el conflicto. Por lo tanto, esperemos, no sé si van a llegar a un acuerdo tanto el Grupo Parlamentario de Podemos con el Partido Socialista, no nos va a llegar, o contarán con el voto afirmativo de Izquierda Unida.